Hola, muy buenos días a todos, a todas quienes ya se están sumando el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en una sesión más que sabemos es de mucho interés para muchas organizaciones, que es esta. Vamos a ver cuál es el checklist, qué es lo que tenemos que revisar ahorita en nuestro cierre de este año para nuestras obligaciones fiscales y también pues todos los temas contables. Y también, pues, esto nos sirve para prepararnos para nuestra declaración anual que vamos a presentar el próximo año y que sabemos que tenemos muy poquito tiempo para revisar y demás. Entonces, pues, a partir de ahorita, tener todo listo, ir preparándonos para ya nada más presentarla el próximo año. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí. Como en cada sesión, antes de iniciar, permítanme recordarles que esta capacitación únicamente se da con fines informativos, por lo tanto, no es una asesoría. Para eso siempre les recordamos que se acerquen a algún especialista y bueno, pues por acá vamos a tener algunos contactos y bueno, pues esperemos que puedan disfrutar mucho esta sesión. Y bueno, también por acá agradezco a las organizaciones que nos ayudaron a convocar, a Fortaleza, aquí muchas gracias Dani, también a FORAC, a la fortalecedora de allá de Chihuahua, también al Club de Niños y Niñas de México, y no sé si por acá me falta alguna más, pero en un momentito más la menciono. Y bueno, pues recordarles a todas y todos quienes nos están acompañando que sus dudas las pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas o Q&A. Ahí es donde ustedes van a poder escribir todas sus inquietudes. Y bueno, pues ahora sí, ya entrando en materia, les presento a quienes nos acompañan el día de hoy. No sin antes lanzar nuestro cuestionario de conocimientos para que por favor ustedes nos ayuden con estas respuestas y veamos qué tanto vamos a salir preparados de esta sesión. Y bueno, ahora sí agradecer a Nora Pinales que nos acompaña el día de hoy. Ella es egresada de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la licenciatura de Contador Público y Auditor. Y también es egresada de la Universidad del Valle de México con la licenciatura en Derecho y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Valle de México. Cuenta con más de 30 años de servicio como contadora independiente y 14 años colaborando en el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en materia de derecho fiscal, legal y contable. También es litigante en materia de derecho fiscal, desempeñando el puesto de fiscalista en RTPG Contability SC. Y bueno, también de la misma RTPG nos acompaña Ani Torres, quien nos brindará también su apoyo en esta sesión. Entonces, muchas gracias a Ani y a Nora por estar aquí. Y sin más, adelante, el foro es de ustedes. Gracias, muchas gracias. Pues estamos muy agradecidos, como siempre, estar aquí con ustedes. Ya saben que nos encanta, nos fascina. Y pues nada más recordarles, estos son programas de fortalecimiento para las organizaciones de la sociedad civil. Todo lo que ves tú aquí es extraído de las páginas oficiales de la autoridad competente o de la norma jurídica vigente. Gracias por estar. Ya saben, todas sus preguntas son súper bienvenidas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy lo que nosotros vamos a ver, vamos a hacer un checklist de lo que debemos de tener listo porque estamos a punto de cerrar el año. Entonces, vámonos despacito, vámonos con antecedentes. Yo soy una donataria autorizada. ¿Por qué soy donataria autorizada y por qué tributo en el régimen de persona moral no lucrativa? Yo tributo de acuerdo a estos supuestos. Acuérdense que este año, en la reforma de la resolución miscelánea fiscal vigente para el 2025, nos cambiaron lo que era la regla 3.10.1, de que ahora es para el 2025. Entonces, si yo me voy a la regla 3.10.1.1, que les recomiendo que la lean, porque si queremos ser donataria autorizada o queremos conservar la donataria autorizada, necesitamos leer esta regla. Entonces aquí nos dice que para yo poder ser donataria autorizada, tengo que ir a los supuestos de este fundamento legal. No queremos que se los aprendan en sí, o sea, realmente no es para que se los aprendan, pero sí es importante que ustedes conozcan quiénes son, cuáles son las actividades por las cuales el Servicio de Administración Tributaria les puede otorgar la donataria autorizada
Y sobre todo, cuando ustedes tengan que solicitar esta constancia de acreditación de actividades, conozcamos cuáles son las autoridades a las cuales les vamos a pedir esta constancia. Les digo, no es que se aprendan los artículos, pero sí es el del conocimiento general para identificarnos dónde nos encontramos. También es importante, les digo, porque en este checklist que vamos a hacer ahorita y que es lo que estamos tratando de evitar, es que caigamos en causales de revocación. Tenemos que verificar si tenemos vigente nuestra constancia de acreditación de actividades. Entonces, ¿cuáles son las actividades que yo puedo tener? Asistenciales, educativas, investigación científica, culturales, becante, ecológicas, reproducción en especies en peligro de extinción, desarrollo social, apoyo económico, obras o servicios públicos y museos y bibliotecas privados. Estas son las actividades por las cuales yo puedo ser donataria autorizada. ¿Cómo puedo perder la vigencia o la autorización? Que eso es lo que vamos a tratar siempre de evitar. Recuerden que nosotros tenemos un acto administrativo donde se nos autoriza por primera vez o en la ocasión en la cual ya somos donataria autorizada. Y ese acto administrativo tiene una vigencia de 1 año. Para que yo pueda continuar con esa autorización, debo de aparecer en el anexo 14 que se publica en los primeros días del Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿cómo yo puedo perder esta autorización? Puedo perderla por la pérdida de la vigencia o en un proceso de revocación. ¿Cómo o por qué se puede dar? Por el incumplimiento de la norma jurídica vigente, que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer un checklist para que no nos suceda. ¿Qué nos dice la regla 3.10.1.5? Dice, ¿cómo puedo perder la vigencia? Porque no presenté el informe de transparencia, porque no presenté la declaración prevista en el artículo 86, que es nuestra declaración anual, porque incurrí en los causales de revocación y por no encontrarme más bien en un estatus de cancelado en el padrón del Registro Federal de Contribuyentes. ¿Cuál es la causal cuando yo digo pierdo la vigencia porque no presenté el informe de transparencia? Cuando yo no lo presenté en las fechas que dice la regla. La regla dice del 1 al 31 de mayo. Déjenme les cuento. En años anteriores, este portal donde yo podía presentar el informe de transparencia estaba cerrado, excepto en el 1 y al 31 de mayo. Los demás días no podías acceder. Como se han estado presentando causales de revocación porque la presentación del informe tiene áreas de oportunidad o no se encuentran bajo los criterios de la autoridad y de la norma, entonces la autoridad nos ha dado la oportunidad de abrir el portal todo el año, al menos en el 2025. Y en algunas ocasiones, porque sí nos ha tocado ver, hubo organizaciones que presentaron el informe antes del 1 de mayo. Lo presentaron en abril. Entonces, si tú te vas a tu informe de transparencia, sí aparece como que cumpliste la obligación, pero te aparece una fecha de 1909 o 1900. O sea, no te aparece la fecha del 2025. Y eso podría ser una causal de revocación porque la autoridad, al momento de revisar tu informe de transparencia, pues no va a aparecer la fecha correspondiente. Claro que ahí sí puedes subsanar, obviamente a tu derecho convenga, vas y le dices a la autoridad, si lo presenté el 30 de abril o lo presenté el 28 de abril, y aquí está mi acuse donde yo lo presenté. Entonces, en este checklist que nosotros estamos haciendo ahorita, yo lo que te recomiendo, porque sí es una pérdida de vigencia, o sea, sí están apareciendo las organizaciones
en el anexo 14, donde perdieron la vigencia por no presentar el informe de transparencia en tiempo y forma. Y acuérdate, el Código Fiscal de la Federación lo dice muy claramente. No es exclusivamente que no lo presentes en tiempo o en las fechas, sino la forma en que lo presentas. Y si tú tienes errores, también se considera como incumplimiento. Entonces es importante que ahorita que estamos todavía en noviembre del 2025 y que la plataforma está abierta, tengamos la precaución de ir a verificar que nuestro informe se encuentra en tiempo. ¿Qué puedo hacer si no lo presenté del 1 al 31 de mayo? Si tú lo presentaste después del 31 de mayo, créeme que ahí sí, para que veas, ya perdiste la vigencia y además tienes una multa. Tienes que verificar en tu buzón tributario porque para el día, antes del día 5 de junio, te cayó la multa. Entonces, ¿qué voy a verificar? Pues que presenté mi informe de transparencia en la fecha del 1 al 31 de mayo. Mi contador lo presentó en una fecha anterior. ¿Qué voy a hacer? Bueno, en ese caso, yo te recomiendo que hagas una complementaria para que en la complementaria ya aparezca la fecha correcta del 2025. En el caso de la declaración anual, nuestra declaración anual vence el 15 de febrero. Entonces, ¿qué te dice la autoridad? La autoridad te dice, tienes que presentarla antes del 15 de febrero. Si tú no la presentaste en el 15 de febrero, antes del 15 de febrero, y sobre todo si tuviste un pago que hacer, ahorita vamos a ver por qué pueden darse los casos de tener un pago en la declaración anual. Entonces ahí también es pérdida de vigencia. ¿Por qué? Porque no la presentaste en tiempo. El pago también se hace o se debe pagar antes del 15 de febrero. Y vamos a ver el fundamento legal. No importa que tu línea de captura diga que tú puedes pagar hasta el 31 de marzo. No. En el artículo 86, fracción tercera, dice que tu declaración tiene que ser presentada antes del 15 de febrero. Y les digo, y ahorita vamos a ver el fundamento legal donde dice que nosotros las donatarias autorizadas tuvimos un impuesto a pagar, tiene que pagarse en el mes de febrero. Los causales de la revocación. ¿Cuáles son los causales de revocación? Estos. Que tú no destines tus activos al objeto social del cual fueron autorizados. Que no expidas comprobantes fiscales que amparen el donativo o expedir comprobantes fiscales que amparen cualquier otra operación que no sea donativo. O sea, que hagas un recibo de donativo por otro acto jurídico que no es donativo y que lo estás colocando con un recibo de donativo. Que cuando por motivo de sus facultades el Servicio de Administración Tributaria conozca de cualquier hecho que considere incumplimiento. Y aquí, disculpen que les diga, pero está muy amplio el motivo de las facultades del Servicio de Administración Tributaria para poder decirnos que estamos en un hecho que se considere incumplimiento. Que no estemos incluidos en las listas del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación y que además ninguno de nuestros representantes legales, socios o asociados se encuentren ubicados precisamente también en estas listas. Y que no nos encontremos en el establecido en el último párrafo del artículo 80, que también ahorita lo vamos a ver, son los ingresos no relativos del objeto social. Estas son las obligaciones fiscales, las que vamos a ir haciendo un check ahorita, que ya tienes que tener en cumplimiento y que obviamente las debes de tener. Tu declaración anual la debiste haber presentado antes del 15 de febrero del 2025. Tu informe de transparencia del 2024 se debió de haber presentado del 1 al 31 de mayo del 2025. Y aquí van las áreas de oportunidad que tienes que verificar y que se están dando, porque sí se están dando los casos en los cuales por X razón cometimos el error. Recuerda que la autoridad te dice, y te lo dice muy claramente, y viene en tus estatutos,
que tu patrimonio, tus activos deben de ser utilizados única y exclusivamente por las actividades de las cuales tú te encuentras autorizado. Entonces, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer en este checklist? Porque la autoridad en cada momento está siendo más, no lo quiero decir recaudatoria, sino con mayor supervisión. Entonces, estás todavía a tiempo. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a verificar primero que mi actividad sí sea aquella en la que yo estoy llevando a cabo. Les voy a poner un ejemplo. Tuvimos el ejemplo de una asociación, que ellos son apoyo económico, pero tienen actividades asistenciales y de desarrollo social. Bueno, la actividad que la autoridad tenía como conocimiento, que era su autoridad preponderante, era la actividad asistencial. Y así aparece en tu informe de transparencia. ¿Qué sucede ahí cuando ella hace una actualización de su constancia de acreditación de actividades? Pues resulta que la autoridad, al ver su informe de transparencia, que bajo protesta de decir verdad, tú declaraste, tú le informaste a la autoridad, y entonces empiezas a ver cantidades. Ella recibió, les voy a poner un ejemplo, 10 millones de ingresos, 8 millones los utilizó en entrega de apoyo económico, 1 millón en asistenciales y 1 millón en desarrollo social. Y les voy a leer otra vez lo que dice el 82 Quater. Cuando por motivo de sus facultades el Servicio de Administración Tributaria conozca de cualquier hecho que se considere incumplimiento, puedes entrar una causal de revocación. Entonces, ¿qué le contesta la autoridad? Y se ve bien bonito, ¿eh? Así donde te pone el acto administrativo. Se procede o entras a un proceso de revocación. ¿Qué es lo que le dice? Tu actividad preponderante es asistencial. Y de acuerdo al informe de transparencia, tu actividad preponderante, de acuerdo a lo que tú informaste bajo protesta de decir verdad, eres apoyo económico. Y te da 10 días para que tú, obviamente, lo soluciones. ¿Qué tienes que hacer ahí? Pues presentar un aviso en el buzón tributario para solicitar el cambio de actividad preponderante. Entonces, ¿cuál es la recomendación que les estamos haciendo aquí en este checklist que todavía estás a tiempo, que no has entrado en procesos de revocación? Siéntate con tu contador, siéntate con tu profesionista y dile, a ver, hay una guía, tenemos una guía de un proceso, de un criterio normativo de la autoridad. Y viene en la página del SAT. Entonces, a ver, ¿me cuadra? ¿Sí me cuadra? ¿No me cuadra? Ah, tengo la oportunidad de presentar una complementaria. Pues vamos a presentarla antes que la autoridad me la solicite, porque al momento de solicitármela, pues obviamente entra en sus facultades de revisión y es una causal de revocación. ¿Cuál es otra de las cosas que se están dando también en el informe de transparencia? Que cuando la autoridad en el mismo apartado, en el mismo documento, te pregunta que si tú utilizaste tu patrimonio para las actividades que estás autorizada. Muchos le contestan que no. Esa también es una causal de revocación. Y en estos procesos, acuérdense que estos procesos se hacen, ahorita no hay un proceso de revisión por parte de la autoridad que lo esté aplicando a todas las donatarias, sino es por instancia de parte, o sea, que yo hice un aviso, o yo hice una actualización y entonces caigo en las facultades de revisión de la autoridad. Entonces la autoridad entras en proceso de revocación y ¿qué es lo que te dice? Que tú estás obligado a, que también dicen tus estatutos,
a utilizar el uso y destino de tu patrimonio, porque él está diciendo patrimonio, ya ni siquiera está diciendo que es la parte de los donativos, no. En el artículo 82, fracción cuarta y quinta, dice el patrimonio, que el patrimonio está conformado en activo, pasivo y patrimonio, que son tus cuentas de balance. Entonces, cuando entra, te digo, él revisa tu informe de transparencia y en este informe de transparencia tú le pusiste que no, entonces la autoridad te dice, de acuerdo a la normativa que te compete, que te corresponde cumplir, tienes un proceso de causal de revocación. Porque tu patrimonio tienes que utilizarlo en las actividades que te corresponden. ¿Cuál es otro de los casos? Voy a hacer una pausa. Gladys, no, y a la otra persona que tiene la mano levantada, no estamos contestando las preguntas, no estamos abriendo los micrófonos. Entonces, ahí lo que se les va a pedir que por favor en el chat, hay un chat de preguntas y respuestas. Si gustan ir colocando su pregunta y la vamos a ir contestando al final. Voy a tratar son 2 horas lo que tenemos ahorita. Voy a tratar de que este tema, como es rápido, nos vamos 1 hora y luego, ahora sí, sí nos vamos a las preguntas, porque las preguntas sí son bastante. Lo mismo te lo digo a ti, José. No vamos a abrir los micrófonos. ¿Cuál es otra de las causas que se está presentando en el informe de transparencia? Que desgraciadamente tenemos donatarias que su autorización es de hace muchos años y no han actualizado. Y entonces a lo mejor hace 20, 25 años solicitaron la autorización por educativas y no son educativas. No tienen REBOE. Entonces la autoridad lo que hace en estos procesos de actualización que tú a veces haces porque pues cambiaste de representante legal, cambiaste de asociados y lo enviaste, cambiaste a domicilio y obviamente le tuviste que dar conocimiento a la unidad de contribuyentes tipo 6, que nosotros socialmente le decimos la unidad de donatarias, además de la administración local del contribuyente, y la autoridad te dice, no eres educativa, porque me metí a tus redes sociales y en tus redes sociales no es la actividad que tú manejas y entras en un causal de revocación. ¿Que te está revisando las redes sociales? Sí, la respuesta es sí y te lo dice en tu red social y te pone ahí la liga y todo. Entonces, también es importante que tengamos redes sociales, también, sobre todo aquellas que tienen becante y que sus convocatorias, porque también nos ha tocado en situaciones donde la autoridad a la becante le dice, estuve revisando tu red social y yo no veo que hayas hecho durante 2024 ni 2023 convocatorias que estén en algún periódico local y que no estés tampoco publicadas en las redes sociales. Entonces, todos estos tipos de cosas, lo que necesitamos es que empiecen a hacer como ese checklist. Ahorita estamos en noviembre, todavía no termina el año y podemos continuar. Mis estados financieros. Mis estados financieros, ¿estamos obligados a llevar contabilidad? Sí. Sí, o sea, la respuesta es sí. Muchas veces me han hecho esta pregunta y la respuesta yo siempre se las voy a venir contestando. Lo dice el Código Fiscal de la Federación, lo dice la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ustedes están obligados a llevar a una contabilidad y a partir del 2022 ya no pueden subir su contabilidad electrónica por medio de la plataforma del SAT. Acuérdense que la autoridad ya lo dijo. A partir del 2022 ya no les dio la facilidad administrativa de poder utilizar el portal del SAT. Nos obligó a tener un proveedor autorizado.
mes a mes tienes que presentar tu contabilidad electrónica. Mes a mes tienes que verificar que esta balanza de comprobación me está cuadrando, que es aquí donde viene lo de la fuente de ingresos, que tenemos que tener también ahorita, que estamos en 11 de noviembre, que a lo mejor no tienes tus estados financieros de octubre, pero ya debes de tener los de septiembre. Los de septiembre ya los tuviste que subir a la plataforma. Ya tienes que tener tu contabilidad electrónica. Aquí Ani, si nos puede hacer el favor de abrir el micrófono, ella sí lo puede abrir para que nos diga cuánto es la multa por no presentar la contabilidad electrónica. Sí, la multa por mes va desde los 5,000 pesos hasta los 22,000 pesos por mes no presentado. Y además, nos volvemos otra vez y dice que de acuerdo a sus facultades del Servicio de Administración Tributaria, la autoridad puede verificar que estás en incumplimiento. Entonces, ¿qué te está contestando en este proceso de revocación? Pues hemos verificado en el portal donde usted debe presentar sus acuses de la contabilidad electrónica que no están presentados. En el caso de las que apenas van a ser donatarias autorizadas, les contesta la autoridad a las 2, 3 meses que tú haces tu solicitud y literalmente te preguntan, ¿cómo lleva usted sus procesos contables? Y que tú tienes para subsanar ese requerimiento, subir tus acuses de un periodo que él te está determinando y que tú de verdad los presentaste. Y que tienen que estar en tiempo y forma. ¿Cuál es la forma? Pues yo puedo tener mi catálogo de cuentas. Sí, yo puedo. Tengo ahora sí que mi derecho de crear mi catálogo de cuentas, pero mi catálogo de cuentas debe de tener un código verificador que debe de cumplir los requisitos que marca el Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué nos hemos topado aquí? Que resulta, pues que sí, que mi cuenta de catálogo de cuentas que aparece en mi estado financiero, pues trae el nombre de gastos de operación. Pero en mi código verificador trae el código de gastos de administración. Así lo dice el código verificador del Servicio de Administración Tributaria, ese es el 603. Y así se fue mi contabilidad electrónica con el 603. Entonces, ¿qué crees que me contesta la autoridad? Pues que todos mis gastos son de administración. Y aquí entra precisamente este artículo del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde dice que mis gastos de administración no pueden superar el 5% del total de los donativos y los rendimientos que yo obtenga por alguna inversión. Así lo dice la ley y el reglamento y el Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿qué estoy a tiempo ahorita? ¿En qué estoy a tiempo? Pues agarro yo mi balanza de comprobación. Pues no le sé, a lo mejor no le sé porque no soy contadora, pero sí tienes que verificar el código verificador. Y entonces te voy a decir, como dijo una compañera de una asociación, me dice, yo le dije al contador, a ver, pásame la balanza. Yo nomás oí que Nora dijo que tenía que tener el código 601, que no podía tener el 500, no podía tener el 603, al menos que de manera justificada sea un gasto de administración. Y fue cuando yo le dije al contador, oye, pues no, a mí no me late, ¿verdad? Aquí Apple sí tiene programas, recuerden, tiene programas de pro bono en los cuales ustedes puntualmente pueden solicitar una asesoría, una consultoría y se les puede revisar, pues la última balanza de comprobación con el formato XML, nada más para saber que tu estado financiero que subes de tu contabilidad electrónica, pues contiene todos aquellos requisitos que está solicitando la autoridad y que sí te lo está verificando.
hasta aquí, Teresita, no sé si quieras que abramos tantito las preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas relacionadas con lo que nos has comentado. Por ejemplo, nos dice, si hay un portal para enviar la contabilidad en formato XML. ¿Nos podrías indicar qué quieres decir con proveedor autorizado? Por ejemplo, yo envío mis archivos que yo hice en un Excel y en el formato correcto y autorizado. ¿Tendría algún problema? El proveedor autorizado es algo parecido como aquel que tú contratas para emitir tus comprobantes fiscales. En el caso de todos los contribuyentes, la autoridad te permite emitir tu comprobante fiscal en el SAT. O sea, tú puedes tener un proveedor autorizado o puedes emitirlo en el Servicio de Administración Tributaria en su página oficial. En el caso de la contabilidad electrónica, tú podías procesar tu formato XML en el Servicio de Administración Tributaria. A partir del 2022 ya no se pudo. O sea, tienes que tener un proveedor autorizado, como los que te vuelvo a comentar, que son aquellos que aparecen en la página, que pueden emitir comprobantes fiscales, para que te pueda hacer tu balance de comprobación en formato XML. Y se le pueda considerar que te encuentras en tiempo y forma, porque es un formato. Tiene que tener, el formato XML tiene que tener ciertas características. Si me las preguntan, no me las sé de memoria, pero sí tiene ciertas características que debe de cumplir. Gracias por la respuesta. Por acá también nos dicen, yo tengo donataria desde el 2024 y mi contador dice que no es obligatorio presentar declaración mensual porque no contamos con mucha cantidad de efectivo. ¿Esto es verdad? No tienes obligación de presentar pagos provisionales si no tienes alguna actividad que genere un pago de impuestos. Si tú eres donataria autorizada, nosotros no somos contribuyentes del impuesto sobre la renta, o sea, no tenemos que pagar como las personas morales del régimen general un pago provisional mensual que se va a sumar para mi declaración anual del impuesto sobre la renta. Pero si tienes sueldos y salarios, si tú hiciste retenciones para honorarios, reciclo, obviamente esas retenciones, si yo las hice en el mes de octubre, tengo hasta el día 17 del mes posterior al que se dio el supuesto y tengo que presentar mis declaraciones. No estás obligado a presentar un pago provisional por el impuesto sobre la renta de la persona moral, pero si estás obligado a presentar pagos provisionales si elaboraste retenciones a personas físicas, que estaría muy bien que lo checaras. O sea, es como tu checklist, ¿verdad? Tuve egresos o tuve gastos donde le pagué a alguien por honorarios de persona física y ese honorario le tuve que hacer una retención, que si ustedes me preguntan, la respuesta es sí. Lo dice muy claramente la ley del impuesto sobre la renta. Yo contrato a una persona física, ya sea por sueldos y salarios, por asimilados a salarios, honorarios o reciclo, estoy obligada a retenerle impuesto sobre la renta. En el caso de honorarios y reciclo, impuesto al valor agregado también. Entonces ahí yo te recomendaría en tu checklist ir a verificar tus gastos y si de esos gastos no tuviste los pagos que te estoy mencionando, entonces sí, no tienes que presentar pagos provisionales. Muchas gracias por la respuesta y ya nada más te leo dos preguntitas similares para que continuemos. Nos dices, ¿nos puedes repetir qué códigos de SAT no deben tener nuestro catálogo de cuentas? El que debe de tener, para que no te confundas, es el 601, que son gastos generales de acuerdo al código verificador del SAT. Puedes tener 603 siempre y cuando este gasto de administración lo tengas justificado y que no supere, porque acuérdense que es una causal de revocación,
que no supere el 5% del total de los donativos y de los rendimientos que tienes por las inversiones de la donataria. Muchísimas gracias. Y bueno, por acá nada más nos han repetido la pregunta de ¿en dónde puedo verificar mi informe de transparencia? En la página del SAT hay una donde dice consulta. Acuérdate que el informe de transparencia, bien lo dice su nombre, nosotras las donatarias autorizadas estamos obligadas a tener a disposición del público en general. Cualquier persona puede entrar a esa página de la consulta en el SAT y con tu registro federal de contribuyentes puede acceder a la información que tú colocaste cuando lo presentaste del 1 al 31 de mayo. Ahí es donde puedes verificar que se presentó precisamente, te digo, esta parte donde dice que si tú utilizaste el patrimonio de de tu donataria autorizada en las actividades que tienes efectivamente autorizadas. Ya que van a revisar el informe de transparencia, también les digo, acuérdense que en el criterio de la autoridad nos dice que en el apartado 6 de gastos, el total de gastos que ustedes colocaron en el informe de transparencia tiene que ser la misma cantidad que tú reportaste en tu declaración anual como total de ingresos y tiene que ser la misma cantidad que tú reportaste en tu balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2024 en tu cuenta de resultados. Si yo le puse un peso en la balanza de comprobación, tengo que tener un peso en el total de egresos del anual y tengo que tener un peso en el apartado 6, que es de gastos del informe de transparencia. Y sí, la autoridad también está revisando eso. Muchas gracias, Nora. Tenemos más dudas, pero si quieres continuamos a ver si en lo Ok, que continuamos ahora, se van respondiendo. ahora, vámonos a generalidades. Esto ya no es tanto fiscal, pero quisimos aquí incluirlo en Michelix. Tengo que verificar que mi constancia de acreditación de actividades está vigente. En el caso de nosotros, se han presentado ciertas áreas de oportunidad, así la voy a manejar. En algunas constancias de acreditación de actividades donde le están colocando un periodo de vigencia. Recuerda que la regla 3.10.1.5 lo dice claramente. Tu constancia de acreditación de actividades tiene una vigencia de 3 años siempre y cuando en el documento que te están entregando como acreditación de actividades no tenga una fecha inserta que diga de menor tiempo. En algunas instituciones como el DIF te colocan una vigencia de 1 año. En otras instituciones también te colocan una vigencia. Eso es lo que ustedes tienen que verificar. Si en el documento que se encuentra que les están dando como constancia de acreditación de actividades no viene un tiempo definitivo o un tiempo límite, entonces tu constancia tiene hasta 3 años. Si tú hiciste un convenio de donación porque eres donataria autorizada de apoyo económico y este convenio de donación fue el que le diste conocimiento a la autoridad y tiene una vigencia de 1 año, tú tienes al año siguiente, tienes que volver a hacer la actualización de tu constancia de acreditación de actividades. Eso es importante que lo tomen en cuenta. En el caso de las becantes y en el caso de las educativas, pues en las becantes es tu convocatoria, ese es tu comprobante, ¿verdad? Y tu reglamento, pues tienes que nada más que subirlo actualizado. Y en el de las educativas, pues tienes que demostrar que continúas con el REBOE. Ok, esa es la constancia de acreditación de actividades. Otra de las generalidades antes de seguir con lo fiscal. Estamos obligados a identificar nuestro beneficiario controlador. Esta es la figura que entra en las reformas del Código Fiscal de la Federación y que ustedes pueden encontrar en el artículo 32, Water y TER creo que son, y en las reglas de carácter general.
¿Tengo que tener toda la documentación que dice la regla 2.8.1.20? Sí, la respuesta es sí, de por cada uno de aquellas personas que forman parte de mi estructura orgánica desde el 2022. Es obligatorio. Y lo tienen que tener como parte de su contabilidad. También es parte que ustedes deben de verificar cada año que lo tengan actualizado. Va de la mano con el trámite 295 del Código Fiscal de la Federación. Recuerden que la identificación del beneficiario controlador lo vamos a dar conocimiento a la autoridad cuando ella nos lo pida. O sea, ella nos va a decir, te va por medio de un requerimiento y te va a solicitar la información. Por lo demás, tienes que tenerlo por lo pronto en la guarda de tu contabilidad. Pero, ¿contra qué te lo va a verificar la autoridad? Pues obviamente con aquella información que tú diste en el trámite 295 del Código Fiscal de la Federación, que es la actualización de tus representantes legales y asociados que forman parte de la organización. Entonces, también es buen momento que te sientes y digas, pues yo en mi beneficiario controlador tengo estas 5 personas que son asociadas, una tiene representante legal, una tiene control de vigilancia. Me voy a mi formato 295 del trámite, que también lo puedes encontrar en la página del SAT, si el contador o quien debió de presentártelo no encuentra la acuse, tú puedes entrar a la página del Servicio de Administración Tributaria, donde viene la actualización de socios, asociados, accionistas. Entras con tu e-firma y ahí te va a desplegar a quién tienes tú de conocimiento ante la autoridad. Entonces, tú tienes que verificar que esta información aparece. Voy a hacer mi checklist. Identificación del beneficiario controlador. Es el mismo que tengo en el informe de transparencia. Es el mismo que tengo en mi trámite 295. Porque es ahí donde la autoridad hace su conciliación. ¿Por qué tengo que verificar esto también? Porque recuerden que en uno de los causales de revocación, mis personas físicas que forman parte de mi estructura orgánica no pueden pertenecer a las listas del artículo 69 y 69B del Código Fiscal de la Federación. ¿Dónde encuentro esas listas? Pues esas listas también están en la página oficial del Servicio de Administración Tributaria. Ok, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Ahora, vámonos a la fuente de ingresos. Pues mi fuente de ingresos es simple. Tengo donativos, emito un comprobante fiscal de donativos. No es donativo, es una cuota de recuperación, es una cuota de los miembros que forman parte de mi organización. Es una venta de productos que tengo por, no sé, el Día de la Madre, el Día del Niño, emito una factura. ¿Es donativo? Emito un recibo de donativo. Y tengo que verificar, obviamente, tengo que hacer mi checklist, que en mi estado financiero aparecen donativos económicos en especie y los que son de otro tipo de fuente de ingresos que ahorita lo vamos a ver. Hasta aquí, todo bien, ¿verdad? Vamos bien. En mi análisis del cierre anual, pues tengo que hacer la conciliación de mis comprobantes de los cuales yo emití, coinciden totalmente con la cuenta que tengo de resultados de ingresos de la balanza de comprobación. ¿Puedo tener en mi cuenta de balance donativos por cobrar? Si tú eres de Nuevo León, ahorita debes de tenerlo, porque mi gobierno del estado de Nuevo León emitimos nuestro comprobante, pero se tarda 1, 2, 3 meses en depositarnos, ¿verdad? Entonces sí tengo donativos por cobrar. Pero se lo emití a una persona física.
La persona física tuvo que depositarme, si lo emití en PUE, en pago de una sola exhibición, debió depositármelo en el mes en el que yo elaboré mi recibo de donativo. Si no me lo pagó en el mes de octubre, yo tengo que cancelar ese comprobante fiscal. No lo pueden tener en su cuenta de balance como donativos por cobrar. Y además, y aquí, ahí dice CFDI, me equivoqué, es DI, no ID. Aquí voy a entrar en una controversia, pero como ya quedamos con Tere, si ustedes quieren pues una mayor atención personalizada, pueden solicitarla. Ahorita Tere les platica dónde. Pueden solicitarla en Appleseed, pero lo vamos a decir así en las generalidades y no vamos les digo, lo vamos a ver ya de manera puntual. ¿Qué dice el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué dice? Que yo puedo emitir comprobantes fiscales digitales de recibo de donativo cuando obtenga el ingreso. Y entonces el criterio normativo dice que yo no puedo emitir en PPD. Comprobantes fiscales como donataria autorizada no puedo emitir en PPD, en pago en parcialidades. Eso es lo que dice el criterio normativo, porque el artículo del reglamento del impuesto sobre la renta dice que yo puedo o yo debo de emitir ese comprobante cuando yo reciba mi donativo. Y luego me voy a los correlativos, ¿verdad? Tengo una prevención de lavado de dinero, tengo una ley que tengo que cumplir, que tengo que identificar el donante, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces no puedo emitir PPD. Pero, aquí va a tu derecho convenga. Si mi donante no es una persona física o moral que pueda ser le vamos a decir, vulnerable de la ley de prevención de lavado de dinero, puedo emitir mi PPD, o sea, mi comprobante en pago en parcialidades, porque a mi derecho convenga como contribuyente de acuerdo a las reglas de carácter general y en el Código Fiscal de la Federación. Y les digo porque nosotros en Nuevo León así emitimos nuestro PPD, o sea, nuestro comprobante fiscal en PPD, y además porque la clave fiscal que yo estoy utilizando no es financiación de ayuda, sino es apoyo económico del gobierno del estado. Y entonces yo emito mi comprobante en PPD. ¿Cuál es mi obligatoriedad? Cuando a mí me depositen el donativo o el apoyo económico, yo tengo que emitir el recibo electrónico de pago. ¿Qué significa esto? Que tengo que hacer mi complemento de pago. Y hay una serie de requisitos que tú tienes que cumplir. El criterio normativo, y eso también ahorita les voy a mostrar, o cuando esta Teresita nos haga el favor de enviar la presentación, hay un criterio normativo donde ustedes pueden encontrarlo en la página del SAT, y ahorita lo vamos a ver. Literalmente dice que mi donativo tiene que ser expresamente emitido en PUE, en pago de una sola exhibición. Y luego me voy a las reglas de carácter general y así lo dice claramente. Si a mí no me lo pagaron en el mes en que yo lo emití, tengo que cancelar ese recibo de donativo o esa factura. Si la dice en PUE. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar mis comprobantes fiscales de ingresos de la página del SAT, me voy a ir a mi balanza de comprobación y ¿cuántos tengo? 2 pesos en el total de comprobantes fiscales digitales. ¿Cuánto tengo en mi contabilidad electrónica? 2 pesos. Ese es un checklist que tenemos que hacer ahorita. En el pago de las retenciones, que era lo que precisamente decía
una de las preguntas. Si yo hice retenciones por sueldos y salarios asimilados a salarios, honorarios, reciclo, estoy obligada a hacer una retención del impuesto sobre la renta. En el caso de honorarios y reciclo, estoy obligada a hacer una retención del impuesto al valor agregado. Y si yo hice la retención en octubre, estoy obligada a presentarlo en noviembre y tengo que hacer el pago de las retenciones. Y esta tiene que conciliar, hacemos provisionales. En contabilidad lo que hacemos son las provisionales. Y esta provisión tiene que conciliar con el pago que hice en noviembre y se va a cancelar precisamente con ese pago. También tienen que verificarlo en su contabilidad electrónica, porque nos hemos topado en situaciones donde la cuenta que tienen de retención del impuesto sobre la renta, pues supera precisamente esta cantidad y resulta que no, o sí se pagaron, pero no se contabilizaron y no se hizo la deducción, o sea, no se hizo el rebaje en contabilidad. ¿Qué otra de las cosas que también tengo que verificar? Pues que estoy enviando mi contabilidad electrónica. El envío de la contabilidad electrónica tiene que ser mensual. Mis gastos de administración, tengo que hacer una revisión, que estos gastos de administración no se hayan destinado más del 5% del total de los donativos y en su caso de los rendimientos que perciban para cubrir sus gastos de administración. Esta es hasta la parte fiscal. En el caso de nosotros, como organizaciones de la sociedad civil donatarias autorizadas, nos dice que somos personas morales del régimen no lucrativo y que no somos contribuyentes del impuesto sobre la renta, siempre y cuando yo le coloqué esta palabra, remanente ficto. Esta palabra no viene en la ley. En la ley viene como asimilable a remanente, porque nosotros no tenemos un remanente distribuible. Y entonces, ¿cómo se puede obtener este remanente? El remanente, lo que nosotros, se puede dar el caso cuando nosotros hayamos entregado en efectivo o en bienes a integrantes o socios que el importe de las omisiones de los ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas, las erogaciones que se efectúen y no sean deducibles en los términos del título cuarto de esta ley. O sea, ¿qué quiere decir? Que tus egresos, para que sean deducibles, tienen que tener ciertos requisitos y tienes que cumplir con estos requisitos. Entonces, ¿qué voy a checar? Pues obviamente voy a hacer ese checklist. Este asimilado al remanente se paga en la declaración anual. O sea, se hace el corte, pero estamos obligados a hacer una provisión. En nuestra balanza de comprobación debe de haber un asiento contable donde hicimos la provisión de este impuesto que se va a pagar antes del 15 de febrero. En el caso de que se determine este remanente, pero este remanente les voy a decir, lo vamos a determinar les voy a poner el caso muy puntual, cuando tenemos gastos no deducibles. En los gastos no deducibles tenemos la obligatoriedad de pagar un 35% de este remanente, pero no quiere decir que ustedes pueden distribuir entre sus asociados este remanente porque nosotros no podemos entregar nuestro patrimonio o el uso y destino de nuestro patrimonio debe de ser exclusivamente para las actividades de las cuales estamos autorizadas en el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, ¿cómo? Eso lo dice el artículo 79. ¿Cómo determino la tarifa que tengo que pagar de este asimilado remanente? Ahí sí nos dice, tienes que hacerla en el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el porcentaje mayor de impuestos que paga una persona física. Actualmente, en el 2025, es el 35%. Y si se fijan, también lo dice, el entero correspondiente deberá de pagarse a más tardar en el mes de febrero del año siguiente que se dio el supuesto.
De aquí no sé si tengan alguna pregunta, casi siempre sí nos saltan. Vamos con mucho tiempo también. Como quiera, al final vamos a ver más preguntas, pero sí, sí, no, a veces sí saltan preguntas de esta parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Específicamente de remanente, no tenemos por el momento, por acá nos comenta Reina que sí. Entonces, si gusta, Reina, por acá escribirla. Mientras tanto, aquí hay una que me gustaría leerte, Nora, que nos dice, para las aportaciones de los patronos o asociados, ¿se emite un CFDI normal o recibo de donativo? Perdón, no escuché. No te preocupes, les repito, para las aportaciones de los patronos o asociados, ¿se emite un CFDI normal o un recibo de donativo? No, para las aportaciones sí son ingresos relativos al objeto social, pero tienes que emitir una factura. Eso también ahorita si quieren lo vamos a ver. De acuerdo, por acá nos había escrito Reina que ella tenía alguna duda, pero todavía no nos manda su pregunta. Entonces, aquí está, nos dicen, una vez tuvimos que pagar ISR por unos no deducibles y nuestra declaración anual ya no checaba con nuestro informe de transparencia. No sé si haya, ajá, no sé si con esa información es suficiente. Es que aquí es lo que volvemos a lo mismo. O sea, tú tienes que hacer en contabilidad, tú tienes que hacer una provisión de este impuesto que vas a pagar. Y entonces esa provisión, como la vas a enviar a gastos, porque es una cuenta de resultados, es un impuesto que tú tienes que pagar, y obviamente te la llevas de las pocas cuentas, que también tenemos que tomar en cuenta eso, de las pocas cuentas que ustedes pueden tener como donataria autorizada en las cuentas de pasivo que se deben, son las provisiones. La provisión sí tiene sueldos y salarios y vas a pagarle al Seguro Social el año que entra. Las de retenciones de sueldos y salarios asimilados a salarios, etcétera, etcétera, es que se van a pagar un mes posterior. Esta, que lo vas a pagar en febrero. Acuérdense que nosotros no podemos tener acreedores diversos. No podemos tener documentos por pagar. Porque no, o sea, no, todo lo que nosotros recibamos tiene que ser utilizado en el uso y destino de las actividades de las cuales fuimos autorizadas. Entonces, por eso te tiene que cuadrar, porque tú hiciste una provisión en gastos donde estás colocando ese impuesto sobre la renta, donde tú lo tienes que declarar en la declaración anual, tiene que aparecer en tu balance de comprobación de XML y por lo mismo tiene que salir en el apartado 6 de gastos del informe de transparencia. Sí, cuadra, pero ahí lo que necesitas es que antes de que se termine el año, hagas una provisión de ese impuesto que vas a pagar. Gracias No por sé la si me respuesta, explique. Nora. Ahorita a ver si aquí nos pueden comentar. La siguiente pregunta es, normalmente nosotros tenemos remanente por recursos de proyectos por ejecutar el siguiente año. ¿Cómo se cuadra el remanente entre la anual y la de transparencia y la contabilidad? El remanente, si tú tienes proyectos que no llevaste a cabo y por lo tanto no tuviste los gastos, pues obviamente los dejaste en la parte de ingresos. Cuando haces tu declaración anual o haces tu cierre del año, se quedan en la cuenta de patrimonio. Es ahí donde se ven reflejadas. Pero como acuérdense que nosotros somos una contabilidad de, lo voy a decir así, efectos fiscales al pago. Entonces, lo que tú vas a presentar en tu declaración anual, en tu informe, en tu balance de comprobación y en tu informe de transparencia, pues son las cantidades que tuviste de ingresos y egresos. En la norma de información financiera B16 tiene un nombre, como tú presentas tus estados financieros de las organizaciones de la sociedad civil que son donatarias autorizadas o son personas morales no lucrativas. Pues ahí te recomiendo que tu contador le eche una ojeadita, ¿verdad? A la NIF B16, porque tiene que aparecer
o sea, si esos egresos no te los llevaste, o sea, te los vas a llevar precisamente para el 2020, el del 2025 lo vas a llevar para el 2026, no es que tengas un remanente distribuible, sino que tienes parte de un patrimonio. Porque aparte, vuelvo a lo mismo, o sea, aquí a lo mejor yo soy muy puntual en estarles repitiendo esto. No podemos tener gastos, no podemos tener ingresos por aquellas actividades que no tenemos autorizadas ante el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, no se va como remanente, sino se va como patrimonio. Espero que haya contestado la pregunta. ¿Tienes otra, Una Tere? más, una más y ya pasamos ingresos y gastos, porque tenemos varias de ingresos, pero bueno, esas ya ahorita viene el tema también. Y nos dicen, el remanente, entonces, el remanente que queda en la cuenta de patrimonio de lo no ejercido, ¿tiene que ser el mismo monto que en efectivo y o donantes por cobrar? No sé cómo contestar esa pregunta sin entrar en una anécdota que les voy a contar. Cuando estaba yo más joven, que estaba precisamente en procesos de salir de la carrera, me topé con un ingeniero que me tocó como contribuyente. Y entonces, precisamente esa pregunta que tú haces es la que hace cualquier contribuyente. ¿Por qué no me da el 2 más 2 es igual a 4? Y te voy a contestar como decía un maestro que yo tenía en la facultad de contaduría, porque mi 2 más 2 como contadora no dan 4, porque el mío da de 1 del activo más 2 del menos 2 es 3 del mi activo menos 2 del pasivo es igual a 1 de patrimonio. Entonces, para contestarte esa pregunta, lo que necesitaríamos es de que le pidieras a Apple Seed una cita, ¿verdad? Y podemos, si quieres, revisarlo, porque te tiene que cuadrar así. Mis 3 pesos de activo es igual, o más bien, mi activo es igual a mi pasivo más capital, o patrimonio. En el caso de nosotros se llama patrimonio. Entonces, tendríamos que verificar tu información. Sí, nosotros los contadores no somos tan lineales, no es 2 más 2 es igual a 4. Muchas gracias, Nora. Ya no sabíamos o sea, sabíamos que hacían magia, pero no tanta. Adelante, Nora, si gustas, continuamos con el siguiente tema. Ok, entonces los ingresos. A mí me tachan de cuadrada. No soy cuadrada. O sea, RTPG Contability, que de alguna manera vamos a buscar un cómo sí, siempre y cuando estés dentro de la norma jurídica vigente. Entonces, esto está bien claro. Yo soy una donataria autorizada, tengo una actividad asistencial. Sí, sí es cierto, sí, sí es cierto. Estoy haciendo actividades que mejoran la sociedad en la que yo vivo, en el entorno donde viven mis hijos. Son actividades, actos jurídicos que no lo están haciendo en otras instituciones. Sí, sí es cierto, hay una población que está reclamando estos actos jurídicos, esta loable acción que ustedes están haciendo. Pero estamos hablando de una carga tributaria, de una norma jurídica. Y las leyes, todas las leyes lo dicen. Son de observancia pública y tenemos que cumplirlas. Y estamos obligados a cumplirlas. Entonces, ¿qué no soy? No soy una persona que elabora actos jurídicos o actividades de eventos de torneo de golf. No soy una persona moral que lleva actos jurídicos o elabora actividades deportivas. No soy una persona moral que tiene actividades, que hace subastas, como aquellas que utilizan las galerías
Para todos esos contribuyentes, la autoridad tiene un régimen general, tiene un régimen tributario. Yo soy donataria autorizada. Yo estoy obligada a que mis ingresos tengan que estar conforme a las actividades que me autorizó por medio de un acto administrativo el Servicio de Administración Tributaria. Y estoy obligada a cumplir las leyes. Entonces, ¿qué me dice mi artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Sí puedo tener ingresos no relativos del objeto social. Si estos ingresos no relativos del objeto social superan el 10%, estoy obligada a pagar un impuesto sobre la renta. En el último párrafo del artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dice que si estos ingresos no relativos al objeto social superan más del 50%, es una causal de liquidación. Si ustedes se acuerdan, en las causales de revocación del artículo 82 cuater, el último que dice precisamente es que no caigas en los supuestos del último párrafo del artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bueno, esta es la única causal que no se subsana. Tus ingresos superan el 50%, los ingresos no relativos superan el 50% de los ingresos obtenidos durante el año, entonces lo que sigue es perder la donataria y liquidar la asociación. ¿Por qué? Porque entonces no soy un contribuyente donataria autorizada, porque no entro en los supuestos de persona moral no lucrativa. ¿Que cómo le hago para poder atender a esta población beneficiada? Puedes crear un proyecto de negocios, pero te tienes que dar de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes con la actividad correspondiente que le compete a su régimen tributario. Sí o sí, tú tienes que tener estos ingresos. Puedes tener donativos y de los que nosotros llamamos ingresos relativos al objeto social y de los cuales puedes emitir lo que socialmente llevamos una factura, que es aquella que no tiene un complemento de donataria. Puedes tenerlos de la enajenación de activo fijo, las cuotas de tus integrantes, las cuotas de recuperación. Las cuotas de recuperación tienen un requisito. Y estos vienen en las reglas de carácter general. Si tú no cumples ese requisito, no puedes ser cuotas de recuperación. La venta de pasteles, al menos que esta venta de pasteles lo hagas en la misma población beneficiada, se le considera cuota de recuperación. Pero si yo hice pasteles y fui y los vendí a una empresa o fui y los vendí a una colonia que no forma parte de mi población beneficiada, entonces son ingresos no relativos al objeto social. Y tú no eres comercializadora, no vendes pasteles. ¿Cuál otro tienes? Es el uso o goce temporal de bienes inmuebles, siempre y cuando estos bienes inmuebles formen parte del activo de la organización y los rendimientos de acciones o títulos de crédito colocados ante el gran público de inversionistas, también siempre y cuando cumplan con las reglas de carácter general publicadas en el Servicio de Administración Tributaria. ¿Cuáles son mis ingresos no relativos al objeto social? Todos aquellos que no vengan en esta lista. Todos. Todos los que no vienen en esta lista, tú tienes que declararlos, informarle a la autoridad, contabilizarlos como ingresos no relativos al objeto social. ¿Qué es lo que vas a hacer tu checklist? ¿Superó el 10% del total de mis ingresos? ¿Pago impuestos sobre la renta? ¿Cuál es la tasa que le tengo que aplicar? Le tengo que aplicar la del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el 30% del impuesto sobre la renta. Superé más del 50%, es una causal de liquidación.
Ya no nada más es de revocación de la donataria, es de liquidación. Tienes que liquidar la asociación. Acuérdense que el Código Fiscal de la Federación y las normas tributarias que nos competen lo dicen muy claramente. Es obligación del contribuyente cumplir estas leyes, estos códigos. Que la autoridad tiene facultad de revisar que tú los cumplas, eso es otra cosa. Y además, la autoridad, en la base del incumplimiento, recuerden que es la víctima en un proceso penal si nosotros estamos haciendo delitos fiscales. Entonces, ¿a quién le compete, a quién le obliga a cumplir el Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto sobre la renta, toda esta carga tributaria? A mí como contribuyente. A mí es la que me compete cumplirlo. Entonces, es fácil. Quiero saber cuáles son los ingresos no relativos del objeto social, todos aquellos que no aparecen en esta lista. Y las cuotas de recuperación, recuerden que tienen su limitante. Si son aquellas que tú las hiciste en la venta de la población beneficiada que tú atiendes, puede considerarse como cuota de recuperación. ¿No lo hiciste de esa manera? No, no es una cuota de recuperación, es un ingreso no relativo al objeto social. Los egresos son facilísimos. Deben ser exclusivamente para los fines de las actividades a las que fueron autorizados para expedir recibos de donativo deducibles del impuesto sobre la renta. Tengo un acto administrativo que me dice que mi actividad es asistencial. Yo nada más puedo hacer egresos de las actividades que fui autorizada, porque acuérdense que las asistenciales tienen varios incisos. Les voy a poner un ejemplo. Yo trabajo para una organización de la sociedad civil donataria autorizada que defiende a mujeres en estado de violencia. Entonces, las actividades que nosotros tenemos que tener son las de asistenciales, porque obviamente se les da una protección jurídica, se les da una atención psicológica y sobre todo se les provee una atención a requerimientos básicos como lo son vivienda, alimento o zapatos, porque obviamente tú sacas a esta persona y pues la sacas de este entorno agresor y a veces ni siquiera traen ropa, ¿verdad? Esas son mis asistenciales. En el caso de que yo quiera enseñar a una sociedad que debemos de tener un camino libre de violencia, pues esas actividades son de desarrollo social, que es la promoción a la participación ciudadana, a mejorar su calidad de vida, son aquellas cívicas que también vienen en las de desarrollo social. Entonces, si yo no tengo autorizada la de desarrollo social y nada más tengo la asistencial en mi acto administrativo, no puedo hacer talleres, no puedo dar conferencias. O sí las puedo dar, ¿verdad? Pero tienen que ser pro bono, no puedo cobrar por ellas. ¿Por qué? Porque no estoy autorizada en las de desarrollo social. También eso les recomiendo que están haciendo sus leaks, por eso les decimos, agarren su acto administrativo, revisen, por eso les estamos dando también lo que es el fundamento legal de los supuestos para que tú puedas ser donataria autorizada. En esas, en tu acto administrativo, vienen como a la mitad del oficio. Ahí te vas a dar cuenta. Nos ha tocado también que dicen, es que yo soy asistencial. Sí, pero son asistenciales y esto es increíble. Nos tocó con una asociación que hacía actividades de asistencia social. Pero ¿saben cuál es la única autorización que ella tenía? Las de casa de cuna o de las casas hogares. Y eso no lo hacía ella. Entonces, es importante que en este checklist, y lo tienen que hacer cada año, yo se los recomiendo, váyanse a su acto administrativo, verifiquen cuál es la actividad de acuerdo a los supuestos del fundamento legal que están autorizados, porque eso es lo que les va a marcar a ustedes cuáles son los ingresos que pueden obtener y cuáles son los egresos que pueden hacer, para que estos egresos no se consideren como gastos no deducibles y por lo tanto tengan que pagar impuestos sobre la renta. Recapitulamos.
por los ingresos no relativos del objeto social que superen el 10%, pago el 30% de impuestos. Para los egresos que son considerados no deducibles, que no son aquellos exclusivos para los fines de las actividades a las que fui autorizada, o no tienen los requisitos que marca el artículo 27 y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aquellas del Código Fiscal de la Federación y las reglas de carácter general, si no las tienen, entonces se considera un gasto no deducible. De esos gastos no deducibles o de aquellas cantidades que yo tenga como asimilable a remanente, pago el 35%. Si se fijan, los porcentajes no son los mismos. Hay que también tener ese checklist en mi contabilidad. Vamos a entrar a los comprobantes fiscales de donataria autorizada, porque acuérdense que también hubo una reforma que tenemos, que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre y que es un punto importante que ustedes tienen que tomar en cuenta como donataria autorizada. Entonces, hasta aquí, si tienen una duda de contabilidad, de lo fiscal, lo podemos ver. Y si no, comenzamos a ver lo del comprobante fiscal de donataria. O los que Tenemos varias dudas, Nora. Sí, tenemos varias dudas. Entonces, por acá nos preguntan. Ay, perdón, ya me moví. Nos dicen, en relación a los egresos, desde 2024 se agregó en la sección de estados financieros en la declaración anual y en el estado de resultados, en el rubro de gastos, hacen una separación de servicios por programa y servicios de apoyo. Esa clasificación no aparece en la NIF. ¿Podríamos profundizar un poco en esto? ¿Cuál sería la manera correcta de informar el gasto? A ver, ahí te lo voy a contestar con algo que se supone que ya no lo manejamos tanto o en ciertas situaciones hay principios que se pueden manejar por derechos humanos, pero en la carga tributaria o en el fiscal sigue siendo lo mismo. Acuérdate que es una pirámide y entonces tú tienes una serie de regulaciones normativas que tienen prioridades. La Constitución, las leyes, los códigos y entonces la norma de información financiera. Sí es obligatorio que tienes que, obviamente, son los principios generalmente aceptados para llevar tu contabilidad, pero son las que están al final de la pirámide. Entonces, ¿cuál es tu obligatoriedad como contribuyente? Porque tu contabilidad, pues acuérdense que es la administrativa, la financiera y la fiscal. En el caso que tú me estás preguntando de la fiscal, ¿cuál es tu obligatoriedad? Pues tú tienes que cumplir, como te lo está dando, el Código Fiscal de la Federación, las reglas de carácter general y precisamente la presentación en tiempo y forma de esta declaración anual. Entonces, ¿qué te recomendaría yo a ti? Pues en tu balance de comprobación haz esta división de gastos, que en el caso pues serían, si son aquellos que efectivamente tienes autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, pues tendrían el código verificador 601. Ya el nombre que tú le quieras colocar es obviamente, es así, es a tu derecho, puedes crear cuentas con el nombre que tú quieras, ¿verdad? Siempre y cuando respete cierta normativa. Pero sí les recuerdo, es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son las leyes, códigos y reglamentos, y lo que es la NIF, viene en la parte de abajo de mi pirámide. Son los principios generalmente aceptados para poder llevar bien una contabilidad. Pero ¿quién le supera? Mi ley. ¿Quién me supera? Mi código. Entonces, en tiempo y forma, hay un criterio de normatividad que te está diciendo la autoridad en la cual tú tienes que tener tu contabilidad y el código verificador del SAT. Si tus egresos son de aquellas actividades que realmente estás autorizadas en un acto administrativo, pues es el 601. Si no son los ingresos, acuérdense que es el 401, 31 y el 38 y el 403 cuando son los otros ingresos no relativos al objeto social.
Pero también de eso te puedes pedir, aquí Tere al ratito les dice cómo podemos pedir para muy puntualmente ya ver tu balanza de comprobación. Muchas gracias, Nora. Sí, por aquí en un ratito ya les dejamos la liga. Y las siguientes son dos preguntas. Nos dicen, ¿qué sucede con las nuevas reformas y o adecuaciones al Código Fiscal de la Federación en cuanto a la acreditación, validez y certeza de que no estamos en el 69B? ¿Qué evidencia podemos otorgar al recibir donativo? Porque las personas morales con el título 2 pueden acreditarlo con un contrato de servicios y nosotros. Con un convenio de donación. Ese me ganó a lo que vamos ahorita más adelante, pero sí, es un convenio de donación. La materialidad del acto jurídico que tú estás haciendo es un convenio de donación, es un convenio de colaboración. En el caso de que sean en el arrendamiento, es un contrato de arrendamiento. Esa es la materialidad del acto administrativo, del acto jurídico que tú estás llevando a cabo. Y obviamente, pues tienes que verificar en el caso del donativo, aparte tienes que hacer una identificación del donante y este donante no puede estar en la lista del 69 ni el 69B. Muchas gracias. Y la segunda pregunta es, si no presenté algunas contabilidades electrónicas durante 2024, ¿aún puedo presentarlas? Sí, la autoridad, recuerden que tenemos estos procesos, ya están las reformas que se dieron en la prevención del lavado de dinero. Si nosotros no tenemos en tiempo, mientras no haya un requerimiento, esto no nos va a causar una multa, pero podemos presentarnos y regularizarnos. De hecho, es obligatorio que lo hagamos. Muchas gracias. Te leo un par de preguntas más y si gustas continuamos. La siguiente es, los ingresos por los intereses bancarios, ¿cuál es su tratamiento? ¿Se hace un recibo de donativo por esos ingresos? A ver, si tú tuviste ingresos por intereses, tu comprobante fiscal es el estado de cuenta o el banco es el que te da tu comprobante fiscal. Tú no haces un comprobante fiscal por un CFDI por los intereses, ¿no? Y muchas gracias, Nora. No sé si yo me congelé. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias. Y la segunda pregunta en cuanto a los ingresos, nos dicen, si puedes repetir nuevamente lo del 35% del gasto deducibles y la diferencia del 30%. Ah, ¿dónde lo encuentro? Porque acuérdense que nosotros somos bien pro y siempre les damos el fundamento legal. No es para que se lo aprendan, sino para que el día de mañana digan, ah, no, yo no viví Como lo dijo una vez una donataria, le dijeron el artículo 101 de la ley del impuesto sobre la renta y dice, yo jamás he oído ese artículo en ninguna de las capacitaciones. Bueno, este es el artículo 79 de la ley del impuesto sobre la renta, donde nos dice que tu asimilado a remanente, si es por gastos no deducibles, tendrás que aplicar la tasa, la tasa que es la última tasa que pagan las personas físicas, que viene en el artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta, y que para el 2025 es el 35%. Ese es para los gastos no deducibles. En los ingresos no relativos del objeto social que vienen en el artículo 80 de la ley del impuesto sobre la renta, esos dice que tendrás que aplicar la tasa del 9 de la ley del impuesto sobre la renta, que es el 30%. Y esos si superan el 10% del total de mis ingresos. Muchas gracias por esa aclaración, Nora. Y nada más, en cuanto a la pregunta anterior a esa, nos reiteran por aquí si lo que nos comentaste es por los intereses ganados. Por los intereses ganados en una inversión, yo no emito comprobantes fiscales. O sea, tú lo registras porque hay un estado de cuenta en estas inversiones. Ok, muchísimas gracias, Nora. Aquí, si tenemos Y si más estoy dudas, pues equivocada, pues que alguien me corrija, ¿verdad? Pero yo no. sí, sí, claro, esta es justo la sesión para que podamos aquí revisar información. Sabemos que a veces hay personas que
pues sí tienen por ahí alguna información que han adquirido a lo largo de la experiencia, entonces con gusto aquí también leeremos sus comentarios. Si gustas, continuamos, Nora, porque tenemos todavía varias dudas, entonces para continuar. Acuérdense que nosotros no somos una autoridad competente y tampoco no tenemos la razón absoluta. Entonces, ¿qué dice el CFDI de donataria? Bueno, los comprobantes fiscales que emite una donataria. Esto era lo que les decía. Al recibir los donativos, las donatarias deberán expedir sus comprobantes fiscales. Así lo dice el artículo, al recibir los donativos. Por eso entra el criterio normativo que tú no puedes elaborar en pago por parcialidades o el PPD, ¿verdad? El artículo 29 de la fracción nos dice que mi recibo de donativo debe de indicar el número de oficio, la fecha del número de oficio que fue expedido, donde yo tengo la autorización para recibir donativos del impuesto sobre la renta, deducibles del impuesto sobre la renta, y además debe de tener un complemento de donataria. Que este complemento de donataria, ahorita lo vamos a ver. Literalmente tiene que decir esto. Y entonces el artículo 40 del reglamento del Código Fiscal de la Federación dice que deberás de señalar la cantidad, valor y descripción de los bienes donados o en su caso el monto del donativo. ¿Cómo elaboro un recibo de donativo, comprobante fiscal deducible por CFDI? Pues si yo lo recibí en dinero, es un tipo de comprobante ingreso, el método de pago es PUE, la forma de pago es la que le corresponde de acuerdo al catálogo de formas de pago. El CFDI es D04 para persona física, G03 para persona moral. La clave del producto es financiación de ayuda. La cantidad es una. La clave de unidad es M4. Y la descripción debe de ser el uso y destino de los donativos y tiene que tener un complemento de donataria. Les digo, ahorita vamos a ver la leyenda. En el donativo recibido en especie, es el tipo de ingreso es PUE, es ingreso, es PUE, la forma de pago es dación en pago, el uso de CFI D04 para persona física, G03 para persona moral, la clave del producto es la que le corresponde al bien donado, la cantidad es el número de bienes donados, de la clave de la unidad es la que le corresponde al bien donado de acuerdo al catálogo de la unidad de medida, kilos, pesos, etcétera, y la descripción del detalle del bien donado. ¿Puedo emitir un comprobante fiscal por los servicios que me prestó pro bono a alguien? No, la respuesta no. Lo dice el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que aquellos servicios que se prestan no puedes emitir un recibo de donativo. Se emiten recibos de donativo por bienes tangibles, que ya pueden ser en especie o pueden ser en efectivo o en dinero, pues. En el recibo de donativo al público en general, la diferencia es que el uso de CFDI es sin efectos fiscales y los registros federales de contribuyentes son nacional, ya es el genérico nacional o el genérico en el extranjero. ¿Cuál es mi complemento de donataria? Dice este comprobante ampara un donativo en el cual será destinado por la donataria a los fines propios de su objeto social en el caso de que los bienes donados hayan sido deducidos previamente para los efectos del impuesto sobre la renta. Este donativo no es deducible. Aquí les voy a dejar esta, donde es una serie de preguntas frecuentes que tiene la autoridad precisamente para contestar un criterio normativo para la emisión de nuestros comprobantes fiscales. Sí se lo recomiendo, está muy específico, muy claro por parte de la autoridad y vienen estas preguntas frecuentes. Este aviso en rojo que se ve así que espero que tenga un efecto visual, sí quisiera que se lo aprendieran. Viene en tu acto administrativo, lo dice claramente. En las actividades no autorizadas dice, aunado al anterior, conforme al artículo 1859 del Código Civil Federal y el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, sobre todo en esta pregunta que ahorita nos dijeron de cómo voy a hacer
o cómo voy a conformar la materialidad del acto jurídico que estoy llevando a cabo, no podrá realizar ningún acto o actividad que contravenga con la naturaleza o disposiciones legales aplicables al régimen, que era lo que les platicaba ahorita. En los torneos de golf, los eventos de rifas, los eventos de venta de hecho, la de las ventas de obras de arte tienen hasta, es una actividad vulnerable de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, tienen un régimen, tienen una carga tributaria. Entonces, el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación nos dice que no podemos realizar estos actos o actividades que contravengan con la naturaleza y sobre todo que no tengamos un beneficio fiscal. Se le puede considerar como simulación de actos. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta y que ahorita que estás en noviembre, también estés haciendo tu checklist para la declaración. Esto que decía de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de noviembre, que precisamente era lo que nos preguntaban, dice, hay una reforma en el artículo 29A, dice que los que expidan los contribuyentes que distribuyan, esa no nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, no hacer simulación de actos. Y los comprobantes fiscales que no cumplan estos requisitos establecidos en esta fracción se consideran falsos para efectos de este código. Los comprobantes fiscales por internet se podrán cancelar a más tardar en el mes en el cual se debe presentar la declaración anual. En el caso de nosotros, recuerden que es febrero, que corresponda al ejercicio fiscal en el cual se expidió el referido comprobante. Por eso es importante que tú hagas ahorita tu checklist de los comprobantes fiscales y estos deben de tener la conciliación que tengamos en nuestra balanza de comprobación. A nosotros no nos resta más que darles las gracias por estas oportunidades que nos da Appleseed para poder traer estas herramientas que esperemos que sean de gran ayuda para ustedes. Ustedes hacen una gran labor. Cambian la sociedad en la que yo vivo, en el entorno donde viven mis hijos. ¿Qué es lo que ahora sí queremos, deseamos? Y es la misión y visión de Appleseed, de nosotros, de todos aquellos que formamos el ecosistema Pro Bono, el Instituto de Contadores. No, le voy a decir como dicen en mi tierra, no se rajen, no la pierdan, no pierdan la donataria, o sea, hay que cumplir estas obligaciones. Entonces, es un deber y un gusto poder ayudarles. No sé si tengas más preguntas, vamos muy bien en tiempo, son las 11:35. Excelente, Nora. Sí, pues la verdad es que preguntas siempre tenemos por acá. Entonces, en lo que vamos leyendo las preguntas, voy de una vez lanzando el cuestionario de conocimientos para que vean si ya estos temas les quedaron súper al 100 o hay alguna duda, pues acá la sumamos. Trataremos de responder todas las posibles en el tiempo que tenemos aún disponible. No obstante, recordar que algunas son muy específicas. Ya les fui aquí dejando la liga para solicitar asesoría legal. No obstante, la vuelvo a dejar por aquí. Podemos brindarles asesoría legal, también algunos temas contables les podemos apoyar y si no podemos remitirlos con los especialistas que también podrían brindarles asesoría porque sabemos que en temas contables no todos los contadores tenemos toda la información, es un tema aparte, entonces con gusto podemos apoyarles, pónganse en contacto sin ningún problema. Y ahora sí, Nora, por acá, antes, porque nos preguntaron por aquí, les vamos a estar compartiendo la presentación sin ningún problema, por ahí me parece, Nora, que la última ya es actualizada, ¿no? Entonces vamos a revisar Nomás le nada más agregamos esta del 7 de noviembre, sí, te la mando. sí, para tenerla súper actualizada y se las estaremos enviando porque piden las ligas y demás, entonces no se preocupen, la van a tener ahí para que la puedan revisar. Y ahora sí, comenzamos, nos dicen, entonces, para las donatarias en ¿dónde queda la extemporaneidad? De ser así, ¿y por qué no se contempla en la ley? ¿En qué fundamenta la autoridad para negar la extemporaneidad a las organizaciones? No sé si tengas ahí algún comentario, Nora. Pero eso no es porque seas donataria autorizada, es porque eres contribuyente. Y entonces, ¿dónde puedes encontrar la extemporaneidad? Pues en el Código Fiscal de la Federación y en las reglas de carácter general.
sea, es una carga tributaria que tú tienes que cumplir. Te voy a dar un ejemplo básico. El artículo 86 en la fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta te dice que tu declaración anual tiene que ser presentada antes del 15 de febrero. Lo que acabamos de leer ahorita, tienes un remanente que paga, o sea, ficto, o asimilable a remanente, donde determinaste un impuesto a pagar, tienes que presentarlo de acuerdo al artículo 79 de la ley del impuesto sobre la renta en el mes de febrero posterior al que se dio el supuesto. Entonces, si tú presentas eso, lo pagas el 1 de marzo, el 30 de mayo, etcétera, etcétera, pues es extemporáneo. Eso viene en el Código Fiscal de la Federación. No cumpliste en tiempo, a lo mejor cumpliste en forma, pero no cumpliste en tiempo la obligatoriedad de tus obligaciones fiscales, de tu carga tributaria. Muchas gracias. La siguiente es, si tuve una auditoría y se identificaron no deducibles y me solicitan presentar una complementaria, ¿puedo presentarla sin ningún inconveniente? Tienes que presentar la declaración anual primero y luego tienes que presentar el del informe de transparencia para que coincide. Pero así es. Es primero el anual y luego el informe de transparencia. Y sí, ahorita, en este año, porque no se daba en años anteriores, está abierto el portal para presentar las complementarias. También en el criterio normativo de esta administración, ya nos dieron la oportunidad de presentar más de una complementaria en el informe de transparencia. Pero nos vamos a tener que ir al Código Fiscal de la Federación. Acuérdense que nada más tenemos 3. No hay que hacer tantas tampoco. Muchas gracias, Nora. Algo de las dudas que nos hemos percatado muchos, hay varias dudas en tema de constancias. Por aquí ya respondimos algunas escritas y no se preocupen, las tomamos en cuenta también para capacitaciones ya el próximo año. Entonces, aquí una muy particular, Nora, que nos dicen, no sé si nos puedas apoyar. He estado en varias, bueno, aquí nos dicen, si las organizaciones educativas tenemos que enviar cada año las renovaciones del REBOE, y bueno, también están con la JAP y la JAP les dice que no. ¿Tú qué nos recomiendas? En el caso de que si eres educativa y acuérdense que las educativas es porque tienes un grado académico. O sea, está la primaria, secundaria, prepa, etcétera, etcétera. Entonces tienes permisos de la ley, de acuerdo a la ley de educación, ¿verdad? De México. Tienes un permiso de la Secretaría de Educación. Si tu REBO es anual, pues sí, sí tienes que presentar tu actualización de la constancia de acreditación de actividades de la educativa. De la asistencial, pues como lo dice la JAP, porque eres IAP, si la JAP en algunas, acuérdense que las juntas de beneficencia, por ejemplo, las de Nuevo León, dan constancias de acreditación de actividades. En el ejemplo de la de México, da una certificación, que no son lo mismo. Entonces, pero si te toca como la Junta de Beneficencia mía, que da una constancia de acreditación de actividades y en el documento inserto no tiene una vigencia puesta o colocada, entonces tiene hasta 3 años. Entonces ahí lo que tú tienes que separar, lo que es, las educativas no son competencia de la Junta de Beneficencia o de Junta de Asistencia. En el caso de ustedes es asistencia, no es beneficencia. Pero no sé si, o sea, fue comprensible cómo compartir la información. O sea, la educativa no es competencia de la autoridad de la Junta. De acuerdo, sí, la actividad como tal, ¿no? No es, exactamente. Muchísimas gracias, Nora. Y bueno, por acá nos preguntaban también, nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre revocación y pérdida de vigencia? Lo comento porque mi organización se encuentra como con pérdida de vigencia por no haber presentado el informe de transparencia a tiempo. Ya nos acercamos a la autoridad y estamos poniéndonos al corriente. La pérdida de vigencia es aquella, acuérdense que tu acto administrativo tiene vigencia de 1 año. Entonces, ¿cómo yo continúo con la vigencia? Porque presenté mi informe de transparencia, presenté mi declaración anual, no me encuentro en el estatus de cancelado y no me encuentro en los causales de revocación. Los causales de revocación vienen en el artículo 82 cuáter de la Ley del Impuesto sobre la Renta y esos entran, de acuerdo al apartado B, en un proceso por medio de un acto administrativo. Cuando la autoridad te manda en tu buzón tributario un documento donde dice que estás en proceso de revocación. Y ahí sí está muy largo
la historia de las facultades del Servicio de Administración Tributaria que pueda decir que estás en incumplimiento. Pero sí, Muchísimas en el informe de gracias. transparencia sí es una pérdida de vigencia. Ok, perfecto, muchas gracias. Aquí nada más voy a leer una observación. Nos comenta Jorge, es muy importante educar a nuestros aliados y al equipo interno en el manejo de los servicios pro bono, que nos comentabas, Nora. Una característica de los donativos es la reducción del patrimonio del donante y en un servicio pro bono, por ejemplo, no se cumple este criterio, ¿no? Entonces, ese es un comentario de Jorge, acá lo quería leer para los demás también. Y ahora sí, en cuanto a dudas, Nora nos dicen, cuando tenemos una nueva cuenta contable, ¿se sube todo el catálogo de cuentas que tenemos o solo se notifica la nueva cuenta al SAT? No, lo que tú das conocimiento a la autoridad es tu catálogo de cuentas. Lo conviertes en XML y lo subes a la... Cada vez que haces un cambio en tu catálogo de cuentas, hay que darle conocimiento a la autoridad. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿la contabilidad electrónica es obligatoria aunque mis ingresos sean menores a 1 millón al año? Sí, todos estamos obligados a presentar contabilidad electrónica. Ani nada más que me corrija, pero creo que los de Recico y son personas físicas. Pero todos los demás, todos estamos obligados, ¿verdad, Ani? Sí, solo Recico tiene la facilidad de no presentarla. En personas físicas. Ujú. Muchas Sí, gracias. aquí acuérdense que a partir del 2022 no hubo esa facilidad administrativa. Muchas gracias. Por aquí, y sí, para estar también al pendiente, y tuvimos justamente una sesión, por acá ya lo habíamos mencionado, hay varias sesiones también que hemos tenido ya en temas contables para que si tienen algunas otras dudas, también las revisen. Ya hemos subido 2 sesiones a nuestra página de YouTube, pueden ahí revisar también y tener más información, no se preocupen. El punto es que estemos muy fortalecidos en estos temas y que aclaremos muchas de nuestras dudas. La siguiente pregunta, son preguntas sobre CFDI, Nora, entonces aquí no sé, igual tú nos dices si nos apoyas con estas respuestas. Nos dice, ¿podrías decirnos cómo deberíamos facturar las cuotas de recuperación por lo que cobramos, por ejemplo, a los miembros de nuestra asociación? Las cuotas de los integrantes es una factura. Lo que nosotros es el comprobante, acuérdense que ese es ingreso. Pero nosotros, sociablemente, porque ya no se considera así, esa división, desde que entraron los comprobantes fiscales, es ingresos o egresos. En el caso de nosotros es el ingreso, el recibo de donativo es el que tiene el complemento de donataria y la factura es la que no lo tiene. Entonces, en la cuota de un miembro de la organización, que es un ingreso relativo al objeto social, elaboras una factura. Aquí también la diferencia es cuando la vayas a contabilizar, pero esa es una factura. Muchísimas gracias. La siguiente es, para sacar mi porcentaje del 5% de gastos administrativos, ¿lo saco en base a mis donativos recibidos y a mis intereses bancarios? En este caso, las cuotas de recuperación no tienen nada que ver para el cálculo. El artículo lo dice claramente, es que no supere el 5% del total de donativos y rendimientos que obtuviste por las inversiones durante el periodo fiscal. No debe de superar el 5%. Sí, esos son los dos factores que vas a sumar. De acuerdo, muchas gracias. Y antes de continuar, permítanme por favor de una vez lanzar la evaluación de la sesión para que nos den sus comentarios de retroalimentación. Siempre son bienvenidos. Y ahora sí, la siguiente pregunta, porque se pasa bien rápido el tiempo, oigan. Es nuevamente sobre CFDI, Nora. Para el CFDI de apoyos gubernamentales, ¿se agrega el complemento de donataria? Nosotros aquí en Nuevo León sí le colocamos el complemento de donatario. Eso, acuérdense que ya es el donante, porque por ejemplo, en algunos municipios te piden una factura y la factura que no lleve el complemento de donataria, pero tiene el código fiscal del apoyo económico. Sí, ahí es tu donante, o sea, te vas a voltear con el donante y aquí pues cabe aclarar, ¿verdad? Existe un recibo de donativo que tiene complemento de donataria, tienes que verificar lo que marca la ley de prevención de lavado de dinero, o sea, los umbrales. Claro, sí, también tenemos que estar atentos en esa materia. Las siguientes son 2 dudas sobre contabilidad electrónica. Nos preguntan la primera, en cuanto al envío.
¿qué pasa con los que tienen amparos para el envío de contabilidad electrónica? No sé si tú tengas alguna información al respecto, Nora. No sé si procedieron, ya debieron de haberte contestado. Y si estás amparado, pues obviamente no tienes la obligación de presentarlo. Pero, en el caso de nosotros, pues se puede considerar como una causal de revocación. Porque acuérdense que nosotros no podemos tener donataria autorizada si tenemos un litigio pendiente. Eso también viene. O sea, si tú tienes un litigio pendiente donde metiste un recurso de revocación en medio de defensa, no puede ser donataria autorizada. Sí, o sea, sí es válido para los otros contribuyentes, no es válido para nosotros. ¿Por qué? Porque tus ingresos son de transparencia. Estás obligado a proporcionar esta información ante el público en general. A nosotros no nos aplica el amparo, ¿eh? Muchas gracias, Nora. Y la siguiente pregunta, nuevamente sobre la contabilidad, nos dicen, y en el caso de que nosotros estemos en ceros, ¿cómo se hace la contabilidad electrónica? Si solo somos asociación civil, pero aún no contamos con nuestra autorización de donataria. Se procesa, se procesa en el proveedor autorizado, se va a ir la balanza de comprobación en ceros, pero eso no te exime la obligación de presentar el acuse, o sea, de presentarla cada mes. La vas a presentar en ceros, pero es como los pagos provisionales. También cuando tienes la obligación, tienes que presentar el cero. Y ese va a ser tu comprobante del acuse de que cumpliste con la obligación. Sí están obligados, sí tienen que presentarlo. Muchas gracias. Tenemos por aquí una pregunta respecto de los gastos. Nos dicen, respecto al IVA de los gastos, ¿qué hago con el IVA o cómo lo trato? Como nosotros no somos contribuyentes de IVA, la misma ley del impuesto sobre la renta te dice que este gasto lo vas a registrar en gastos. O sea, perdón, me fui muy redundante, ¿verdad? Pero sí, o sea, el IVA de los gastos se va a una cuenta de resultados en gastos. Y si son de aquellos egresos que utilizaste para las actividades que estás autorizada, es un gasto operativo. Muchas gracias. La siguiente es, si se hizo una provisión de vacaciones y prima vacacional en 2024, las cuales se pagaron y timbraron en este año 2025, ¿qué debo tomar en cuenta para la declaración anual? Pues hiciste una provisión de gastos. Obviamente esa la llevaste a gastos y tiene que estar reflejada también en tu informe de transparencia, en tu balance de comprobación y en la declaración anual. Lo que tú te vas a quedar es al 31 de diciembre del 2024-2025, donde se quedó pendiente, pues es una cuenta de balance. Entonces se va a quedar reflejada en el pasivo. Ok, muchísimas gracias. Em, Aquí también nos preguntan si tú nos puedes dar alguna sugerencia de cuentas que debamos usar para el asiento contable de los gastos no deducibles y justo cómo sería la provisión. Viene en el código verificador, es el 601-83000. Ese es el código verificador del SAT. Ya el código que tú quieras utilizar en tu catálogo de cuentas, ese sí tienes tú ese derecho de colocarle el número, pero el código verificador del SAT es 601-83000. Y ahí es donde lo vas a reflejar. El gasto no deducible. Y ese, pues obviamente te va a cuadrar con el que presentes en la declaración anual y en el informe de transparencia. Muchísimas gracias. Y por acá ya vamos revisando las últimas preguntas. Es algo muy similar. ¿Y qué pasa si tengo un donativo que me dan para ejercer en noviembre de 2025 y hasta marzo de 2026? Entra en ingresos y se queda en la cuenta de patrimonio, pero sí lo declaras, porque emitiste un comprobante fiscal. No se va a cuenta de balance, se queda en cuenta de balance porque se quedan en bancos. O sea, donde se queda reflejados es en la cuenta de bancos y en patrimonio. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, si no se puede relacionar
el catálogo de cuentas de gastos con el 601, que son generales. Entonces, ¿con cuál de todos los 600 lo puedo hacer? Pues es que los gastos generales son los que aquellos que te considera el SAT como los gastos operativos, porque entonces los otros serían gastos de venta que se utilizan para las comercializadoras, el 603 que es para gastos de administración, los 500 son de costos o costos que nosotros no realizamos porque no somos de fabricación, que son como la mano de obra determinada, los costos de venta, etcétera, que no tenemos porque no somos una comercializadora, no tenemos unas actividades de fabricación, entonces por eso es el 601 el que tienes que utilizar, porque es como el que te apoya el SAT para que sea un gasto de operación. Porque si se van al código verificador, pues lo van a ver. 602 es gasto de venta, 603 es gasto de administración. Los 500 son aquellos que se utilizan en los costos de fabricación. Muchas gracias. La siguiente duda es, respecto de la anual, si yo tengo empleados, tengo que calcular el factor 53% o al 47%. Soy una asociación civil, pero aún no tengo la autorización. Si no eres donataria autorizada, no entras en las reglas de carácter general de que tenemos como que esa facilidad administrativa. Entonces sí estás obligado a cumplir como un contribuyente. Y pues aquí voy a lo que me dicen que soy cuadrada, ¿verdad? La ley dice que si no eres donataria autorizada, tienes que tributar en el régimen general de ley. Muchas gracias, Nora. No decimos que seas muy cuadrada, Nora, no te preocupes. Y bueno, por acá nos preguntan, tengo donativos en especie de un producto que tiene caducidad. Al momento de caducarse y no haber sido entregado, ¿cómo lo disminuyo de mi inventario? Tienes la obligación de llevar a cabo lo que dice el artículo 27 en la fracción 20 de la ley del impuesto sobre la renta y es un trámite que tienes que hacer ante el Servicio de Administración Tributaria para que se pueda considerar que lo hiciste en cumplimiento y puedas deducirlo de tus cuentas de balance, tienes que llevarlo a cabo. Le llaman también de donación, pero es un permiso, se puede decir, lo vamos a decir con esas palabras, es un trámite que tienes que llevar a cabo para que puedas hacer esos procesos, porque acuérdate que también en tu informe de transparencia tienes que justificar esa baja porque nuestro inventario no se va a cuentas de balance. O sea, el inventario este que tenemos de los donativos en especie no se va a cuentas de balance, pero sí estamos obligados a llevar un control interno. Para que tú puedas quitarlo o darlo de baja de ahí, tienes que presentarle a la autoridad y volvemos a la mismo. Es la materialidad del acto jurídico que tú estás realizando. Entonces, en ese caso, tienes que hacer este trámite. Ese sí lo repito porque así lo vas a buscar en el Servicio de Administración Tributaria. Artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la fracción es la 20. Muchas gracias, Nora. Por acá nada más comentar, tenemos varias dudas respecto de si se pueden hacer rifas, bazar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que sí, ya son casos particulares porque son varias, ¿eh? Yo creo que un poco más de 10 preguntas. Entonces, a estas organizaciones o a estas personas que nos hicieron estas dudas, les pido que por favor hagan su solicitud de asesoría legal para que podamos revisar a fondo esta situación, porque a veces muy probablemente es un tercero que les vaya a dar algún donativo, o sea, siempre son situaciones diferentes y también pues para revisar cada una, por eso en este momento no se van a leer esas dudas, pero luego sí las invitamos a que hagan esta solicitud de asesoría, lo revisemos con ustedes si se puede realizar y si no se puede realizar, pues entonces también les daremos la sugerencia, ¿no? Para que Es un estemos ahí deber, al pendiente. es un deber y un gusto poder ayudar. Estamos en alianza. El Instituto de Contadores, de hecho, acabamos de tener uno presencial, es parte del ecosistema pro bono. Así es parte de estos ecosistemas y bueno, el ecosistema pro bono allá en el estado de Nuevo León. Entonces, muchísimas gracias, Nora, muchas gracias siempre porque ya nos han apoyado también en otras sesiones, ¿no? Entonces, bueno,
Por el tiempo, sabemos que si no nos dio tiempo de responder su duda, por favor, no se queden con ella, no es lo que no queremos. Esta sesión, aparte de darles información, es para acercarles a todos los especialistas que podríamos apoyarles, ¿no? Y si no es con nosotros también, pues ustedes acercarse a algún especialista, ya que ahora les surgió la duda, vamos a revisarlo, sin ningún problema. Y bueno, pues sin más, agradecerte mucho, Nora, Ani, por esta sesión. Adelante, Nora. Sí, yo nada más quiero comentarles, acuérdense que nuestro crecimiento va a base de la retroalimentación que ustedes nos dan, con confianza, de verdad se los digo, nadie se ofende ni nadie lo toma de manera personal. Creo que hay un apartado ahí donde les dan de comentarios y si no, también cuando tú terminas esta sesión, Apple sí les da la oportunidad de dar algunos comentarios. Créanme, la manera en que nosotros en RTPG o en cualquier ecosistema crecemos es de acuerdo a la retroalimentación. Entonces, sí nos ayuda mucho que nos lo digan. Les digo, nadie lo va a tomar personal y aparte es algo que creo que no sale, ¿verdad, Tere? No sale quién lo puso. Entonces, con toda la No, confianza, yo es sí anónimo. los pido de manera, con mucho cariño. Sí, muchísimas gracias, Nora. Pues gracias a ustedes crecemos y les traemos las capacitaciones respecto o las cuales ustedes quieren, ¿no? Entonces, bueno, de esos comentarios nos alimentamos nosotros también. Y pues no sin antes cerrar esta sesión, pero agradecer a la red de organizaciones de Hermosillo, a Fortaleza, al Club de Niños y Niñas de México y a FORAC por ayudarnos con esta convocatoria, porque así llegamos a más organizaciones y pues podemos darles estas capacitaciones, brindarles más información. Para nosotros es nuestro trabajo día a día, entonces esperamos que haya sido muy útil la sesión. Y si no, recordarles que de cualquier manera ya estamos preparando los temas para 2026. Y bueno, pues parte de eso es esto, ¿no? Nuestra declaración anual, etcétera. Entonces estén muy al pendiente ya, pues iniciando el año con todo también, ¿no? Y por ahí vamos a traer otras capacitaciones todavía ahorita al cierre del año, por si gustan sumarse en alguna de ellas o invitar a más organizaciones, siempre son bienvenidos. Y pues sin más, muchas gracias a todas las organizaciones co-convocantes, a Nora, a Ani, y que tengan todos y todas un excelente día. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego, bye.